Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Antonio Chávez, soy estudiante de TCU en Informática de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, y el día de hoy vengo a dar una microclase sobre el módulo 2 del Sistema de Información 2, que se llama Análisis y Determinación de Requerimientos. Comenzamos. Introducción. La elaboración de sistemas de información implica la realización de diversas actividades que permiten definir los requerimientos del sistema y su funcionalidad. En este sentido, el análisis documental y del contexto, la especificación de requerimientos y la definición de restricciones y atributos son aspectos cruciales que deben ser considerados para desarrollar un sistema efectivo. Además, la estrategia por análisis estructurado y la estrategia por prototipo de aplicaciones son técnicas que permiten llevar a cabo desarrollo del sistema y de manera eficiente. Puesto que estamos usando una tesis de forma ficticia para simular y comparar los temas del subproyecto, veremos en esta microclase los análisis y determinación de requerimientos. Y con respecto a la tesis, podemos decir que la enseñanza de la ingeniería de software ha sido un desafío constante debido a la complejidad y abstracción de los conceptos involucrados. En este contexto, los videojuegos educativos han surgido como una herramienta prometedora para mejorar la motivación y el aprendizaje de los estudiantes en esta área. Análisis documental. Es un trabajo mediante el cual, por un proceso intelectual, extraemos unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación. En la tesis que estamos utilizando para referenciarnos, se realiza un análisis documental para establecer una base teórica sólida sobre la gestión de la ingeniería de software y los videojuegos educativos. Según Solís Hernández, el análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en el contenido. Análisis de contexto. Es una herramienta que permite considerar una multiplicidad de factores significativos, hechos, conductas, discursos, de acuerdo con las hipótesis que se tengan. En la tesis se realizó un análisis de contexto en el que se desarrollará un videojuego educativo considerando aspectos como las necesidades de los estudiantes y las tendencias en la enseñanza de la ingeniería de software. Especificación de requerimientos del sistema. Consiste en definir las funcionalidades que debe tener el sistema, incluyendo las entradas, salidas y almacenamiento de datos. Tenemos las especificaciones de salida, que son los resultados que produce el sistema. En la tesis se especifican las salidas del videojuego educativo, que incluyen el seguimiento del progreso del estudiante y la retroalimentación sobre su desempeño. Tenemos las especificaciones de entrada. Se refiere a los datos que se ingresan al sistema. En la tesis se especifican las entradas del videojuego educativo, que incluyen la información personal del estudiante y las respuestas a las actividades. Por último, tenemos las especificaciones de almacenamiento, que se refieren a la gestión de los datos que el sistema utiliza. En la tesis se especifica la estructura de almacenamiento de los datos del videojuego educativo, incluyendo la información del estudiante y su desempeño en las actividades. En la tesis en general se utiliza la especificación de requerimientos en el videojuego educativo, que incluyen los objetos de aprendizaje, las actividades y los recursos que se utilizarán. Especificación funcional del nuevo sistema. Se refiere a la descripción detallada de las funcionalidades del sistema. Como se puede ver en pantalla, es parecido a un diagrama en donde se anota todo lo que se desea hacer y la suposición de cómo será el sistema planteado. Especificación de restricciones y atributos. Se refiere a las limitaciones y las características del sistema. Las restricciones pueden incluir limitaciones en los recursos del sistema, como el tiempo de respuesta, la capacidad de almacenamiento o la velocidad del procesamiento. También pueden incluir restricciones funcionales como las restricciones de entrada y salida,
o restricciones de seguridad como la autenticación y el control de acceso. Por otro lado, los atributos son características deseadas del sistema, como la facilidad de uso, la escalabilidad, la eficiencia, la capacidad de mantenimiento y la flexibilidad. La especificación de estos atributos ayuda a los desarrolladores a diseñar e implementar un sistema que cumpla con los requisitos del usuario. En la tesis se especifican las restricciones y atributos del videojuego educativo, incluyendo la plataforma en la que se ejecutará y los requisitos técnicos necesarios. Estrategia por análisis estructurado. Esta estrategia contiene dos herramientas que son esenciales para el análisis y diseño de sistemas. Tenemos el diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos. El diagrama de flujo de datos es una herramienta que se usa para representar gráficamente el flujo de información y los procesos que transforman dicha información. Proporciona un diagrama gráfico de flujo de la información en el sistema compuesto por círculos, flechas y rectángulos que representan respectivamente los procesos, los flujos de datos y fuentes y destinos de los datos. Por otro lado, el diccionario de datos es un documento que contiene información detallada sobre los elementos de datos que se utilizan en el sistema, en el que se escriben datos que se almacenan, procesan y transmiten en un sistema, así como su estructura, su significado y sus relaciones con otros datos. En la tesis se utiliza un diagrama de flujo de datos para representar la estructura y funcionamiento del videojuego educativo. Y a su vez se utiliza un diccionario de datos para establecer una terminología común y precisa que facilite el desarrollo del videojuego educativo. Estrategia por prototipo de aplicaciones. Consiste en la creación de prototipos para probar y validar el sistema. En este enfoque se crea un prototipo inicial de la aplicación que suele ser la versión simplificada y no completamente funcional de la aplicación final. Este prototipo se utiliza para obtener comentarios de los usuarios y validar la funcionalidad de la aplicación. Basándose en la retroalimentación recibida, se realizan ajustes y mejoras al prototipo y se crea una nueva versión del mismo. Este proceso se repite hasta que se obtiene una versión final de la aplicación que cumple los requerimientos del usuario. En la tesis se utiliza una estrategia por prototipo de aplicaciones para desarrollar y validar el videojuego. Por otro lado, la estrategia por prototipo de aplicaciones permite la creación de modelos preliminares que permiten una interacción rápida y eficiente del sistema. La combinación de estas técnicas permite la creación de sistemas de información efectivos, además de eficientes, que satisfacen las necesidades del usuario. En resumen, la elaboración de sistemas de información es un proceso riguroso que requiere la combinación de diferentes técnicas y estrategias para lograr un resultado final satisfactorio. Concluido esto, muchas gracias por su atención.